Bienvenidos a este Coloquios de Paz y Guerra, un espacio donde hablamos de paz, hablamos de la historia, y la historia de nuestro país ha estado marcado claramente por la guerra, entonces debemos hablar de guerra, porque es un espacio donde hacemos pedagogía de paz. Encantada nuevamente de estar con Luis Guillermo Pardo, ex asesor de paz de Antioquia y Medellín. Así que Luis Guillermo, un saludo para los televidentes, por favor. Daniela, buenas noches. Volvemos a encontrarnos con la historia, con la información, con el conocimiento, buscando generar una conciencia de paz y reconciliación sobre la base de información y conocimiento, no de opinión, que es distinto. Tú puedes opinar de lo que quieras, así no estés debidamente informado. Es más, eso es lo más común que hay. La gente opina sin estar bien informada, sin tener conocimiento, pero opina. Y las redes sociales sí que favorecen esa opinión, muchas veces irresponsable, entonces se amenazan personas que opinan, o sea, eso es un estiércol de alguna manera. No, acá es opinión, no, conocimiento e información, para que con base en ese conocimiento y esa información, la gente construya una opinión, pero válida, sensible y capaz de generar transformaciones reales en Antioquia, en Colombia y en el mundo, porque este programa ya es un programa de alcance mundial. Muy satisfecho de volver a estar acá, Daniela, contigo, tu espontaneidad, como debe ser, como tiene que ser. Acá no maquillamos el programa, no tenemos preagenda, no tenemos, no lo editamos antes, no elaboramos preguntas, no le decimos al que invitamos, hombre o mujer, qué pregunta le vamos a hacer, nada, ni tú y yo tan siquiera manipulamos un libreto, no, esto es con el alma, con el corazón y con la razón. No, porque es que lo que nosotros buscamos con nuestro programa es transformar, buscar una transformación de paz, transformar nuestro país. Y transformar el país no es estar buscando que el otro cambie, sino que usted aporte su granito de arena por esta lucha a la paz. Su granito y su granote, porque personas, muchas de las que hemos invitado acá, aportan granotes y granos a la paz y a la reconciliación en Colombia. Bueno, yo le cuento que hoy vamos a hablar nuevamente de conflicto urbano. Hoy jueves, 8:30 y pico de la noche. 8:30 de la noche. Una noche muy agradable además. Claro que sí. Vamos a hablar entonces de conflicto urbano, de nuestra adorada Medellín, porque es nuestra ciudad de la eterna primavera. Así que, ¿a quién vamos a tener el día de hoy? Andrés. Claro que sí. Felipe. Vamos a tener a Andrés Felipe Ríos Fernández. Además que es el director de un portal demasiado importante de derechos humanos, serio, sostenido, riguroso, va a ser muy importante. Un joven. Va a ser muy importante. Además de joven, muy joven, ¿no? Un joven muy preparado. Él es egresado de lasallista y aparte está formándose como magíster en educación y derechos humanos. Yo creo que un joven con muchas competencias y además de admirar, porque pues uno siendo tan joven y ya magíster, me le quito el sombrero. Es inquieto el muchacho, ¿no? Así que para darle candela a este programa, que nos encanta dar candela aquí. Por Dios, pero candela con corazones, con flores. Pero por favor, con la voz. Con pétalos, como decía Carlos Pizarro León Gómez, que la vida no sea asesinada en primavera, es decir, flores y flores y flores, y corazones y corazones y corazones, y razones y razones y razones. Así que vamos a ir a un pequeño corte de comerciales, ya regresamos aquí en Coloquios de Paz y Guerra. Una mirada diferente a los hechos que son noticia, la información de la región, Colombia y el mundo. Los deportes que nos emocionan y orgullecen. Los personajes y los eventos que siempre son noticia. Un noticiero amable, imparcial, veraz y cercano. CNC Noticias, lunes a viernes, 6:30 de la tarde, emisión central. Soy Flora. Hoy te voy a dar varios consejos para cuidar el medio ambiente. 1. Usa focos ahorradores de energía. 2. Los aparatos que no utilices, desconéctalos para que no chupen energía. 3. Si en tramos cortos, mejor camina y no uses tu auto.
Bienvenidos entonces nuevamente aquí a Coloquios de Paz y Guerra, en este espacio donde hacemos pedagogía de paz. Hoy tenemos un invitado muy especial, es un joven que se ha tomado la tarea de estudiar, todo un pilo, y tomó esa tarea de estudiar para poder trabajar por los derechos humanos, no solo aquí en Medellín, sino también en nuestro país. Él es Andrés Felipe. Andrés Felipe, bienvenido a Coloquios de Paz y Guerra. Bueno, el gusto es mío de estar acá otra vez en la casa. Recuerden que yo trabajé aquí hace 3 años y estar con una eminencia como Luis Guillermo Pardo y contigo, una niña muy bonita, muy querida. Además porque tiene de profesional, sí, porque no es lo mismo una mujer que solo sea estéticamente, digamos, estéticamente agradable, sino que también tenga conocimiento y sea bonita. Me están no, que tenga fondo, es que hay que tener fondo, hay que tener fondo. Hay que tener conocimiento de causa también, contenido, ahí es donde está lo importante. Y corazón, Andrés. Andrés, es muy grato estar acá contigo, obviamente con Daniela. Primero, partamos de qué son los derechos humanos. Vamos como al grano, Daniela, ¿ok? Vamos al grano, qué son los derechos humanos, y luego hablamos de una estadística de víctimas que hay en Antioquia de Medellín para que comencemos a ubicar a nuestros queridos y queridas televidentes. Claro que sí, en todo el mundo. Porque vamos a hablar de conflicto urbano, algo que nos afecta tanto y que aparentemente en el gobierno, en las alcaldías, lo dejan a un lado, como dice Luis Guillermo, y la frase de Luis Guillermo, la papa caliente. Entonces vamos, una explicación de derechos humanos, una estadística, aterrizamos la estadística de víctimas en Medellín y aterrizamos, como se debe aterrizar, hablar de conflicto urbano y derechos humanos en Medellín, porque se supone que en las ciudades no se violan los derechos humanos. Hoy vamos a develar esa falsedad, esa mentira. Andrés. Bueno, ¿qué son los derechos humanos, hermano? ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos esa humanos vaina tan rara que es como un proyecto colectivo en el que hubiese justicia social para todos. Es algo que todos tenemos solo por el hecho de ser humanos. Tenemos algunos derechos y unos deberes. Ojo, que eso también es muy importante, recalcar en los deberes, como por ejemplo a nosotros los antioqueños que sobre todo en los jóvenes nos ha hecho mucha falta participar en política, apropiarnos de lo público, ser parte del día de la cotidianidad de todas las decisiones que se toman. Y en cierta parte, pese a que la clase dirigente aquí en Antioquia haya sido el causante de que haya tanta desigualdad, del conflicto urbano, como lo hemos visto por ejemplo con el secretario Villegas hace poquito, que eso es una muestra de la infiltración de la ilegalidad en la institucionalidad. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas a los jóvenes nos ha hecho mucha falta. Entonces, los derechos humanos debería ser un proyecto colectivo en el cual todos estemos incluidos, independientemente de la condición, sexo, género, lo que sea, raza. Todos deberíamos ser parte de los derechos humanos y obviamente cumplir con nuestros deberes, principalmente. Andrés, y ese tema que le hablan a uno o en la academia, tú estás estudiando una maestría que tiene que ver con derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación, cuarta generación, los colectivos. Háblanos un poquito de eso para ir informando a nosotros. Recuerda que estamos formando opinión acá, conocimiento e información para formar opinión. Coloquios de paz y de guerra, coloquios, academia, conversación. Es muy importante eso porque nosotros estamos enmarcados, incluso pues la Constitución acogió Naciones Unidas, entonces está enmarcado dentro de los derechos constitucionales, que es los que acabas de mencionar. Por ejemplo, los de primer orden, que son los civiles o políticos, que están más ligados y están enmarcados en torno a la vida. Esos fueron los de la Revolución Francesa. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, pues para informarle a la gente, ¿no? Sí, claro. Esos son los de la Revolución Francesa, entonces es que la gente tenga libertad de expresión, que la gente tenga el derecho a la vida, que se le respete su seguridad. Ojo, Daniel, esos son los de primera generación, para que ya ningún ciudadano de Medellín o Antioquia del mundo pueda decir eso de primera generación que no, mira, y hay un orden lógico, histórico en ese tema, por eso queremos hacer este coloquio también muy académico con Andrés, aprovechando que está haciendo una maestría, para aterrizar en lo duro, insisto yo, porque vamos para las comunas de Medellín. Daniela, vamos para las comunas. Segunda generación. Segunda generación, están los económicos, los sociales, los culturales. Entonces, por ejemplo, ahí que está el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud. Y uno ve que muchas veces, incluso en eso hay un debate muy fuerte que todavía se está dando con el tema de derechos humanos, que es
cómo se pueden jerarquizar los derechos, por qué tienen prevalencia los de primer orden a los del segundo, a los de tercero. Si muchas veces, por ejemplo, un derecho a la salud puede estar vulnerando el del primer orden, que es el derecho a la vida. Frente a eso todavía hay un debate muy fuerte que se está dando. A nivel internacional. A nivel es un debate internacional. sí. Es un debate. Tercera generación. Que es algo muy fuerte, por ejemplo, todavía aquí en la ciudad, lo que estamos viviendo recientemente, que ha salido mucho en los medios, que es el tema del medio ambiente, lo colectivo. Por ejemplo, con la contaminación es un tema muy, muy fuerte y muy pendiente por resolver aquí en Medellín. Incluso pues hay muchos líderes y hay mesas ambientales que dicen que los empresarios y el tema realmente de fondo es Ecopetrol, el modelo que se maneja con el tema de los hidrocarburos, y se están atacando, digamos, a los particulares y al ciudadano a pie, pero no se está evidenciando que la verdadera fuente del problema es el modelo de negocio que apunta simplemente a Ecopetrol. Entonces ahí están los principales tres, que es, incluso ya se habla de otro, pero ese todavía no es algo muy fuerte, que es el tema de cuarta generación, que es el tema de seguridad, por ejemplo, con el tema de la tecnología, con el informática, No, claro, pero ese pues apenas es cierto, se está, pero porque los derechos se van ganando es a medida que va pasando Pero el es un tiempo. tema cierto. Mire que una de las razones del superpoder que hoy tiene Putin en la antigua Unión Soviética, en Rusia, que emerge hoy un nuevo orden mundial. En otro coloquio vamos a hablar del nuevo orden mundial que tiene que ver con Colombia, ves que vamos a tener muchos temas en coloquio, Daniela. Los hackers y la informática es trascendental. Manipulan. Y ahí incluso ya están haciendo investigaciones, grupos de investigación criminalística en los países de avanzada sobre los delitos cibernéticos. Mira lo que acaba de pasar con esa empresa inglesa que tiene filial en Colombia, de cómo manipulan la información en Facebook, sacan los datos de la gente y hay psicoanalistas, psicólogos, psiquiatras, establecen un perfil para conseguir votos en la gente, y eso pasó con Trump y te aseguro que está pasando en Colombia. Te aseguro que está pasando en Colombia. Ya estoy hablando no como exasesor de paz de Antioquia y Medellín, sino como sociólogo que soy, porque mi formación es como sociólogo. Entonces ahí sí hay un tema, esos derechos humanos de cuarta generación ya están generando un gran debate, Andrés, y el mundo va para allá, Daniela. Tú sobre todo, tú eres de este mundo, del cuarto, digamos, ya del mundo de Internet, de la cuarta generación, ¿sí? Igual que Andrés, por supuesto. Incluso pues a mí una teniente que conozco me dice que cuidado con todo lo que diga o hable por WhatsApp, que mejor hable todo personalmente. Todo está. Que a todos nos chuzan, entonces uno, por ejemplo, a veces molesta por ahí de más y todo el cuento, es mejor manejar todo bajo reserva. Yo no envía besos y hay cosas complicadas, Daniel. A coloquios en números, por así decirlo. Mira. Y es que a mi compañero Luis Guillermo le encantan las estadísticas, y en este programa no vamos a tener menos, vamos a tener unas estadísticas con las cuales vamos a poder dar y trabajar en este coloquio. En un coloquio anterior veíamos víctimas en Colombia, ahora aterricemos Antioquia de Medellín. Lee, por favor, Daniel. En la misma fecha de corte es 1 de marzo de 2018. ¿Cuántas víctimas hay en Antioquia? No, quédate ahí, no te me salgas. Ven. Momento, ya. En Antioquia, 1.719.946 Por Dios, víctimas. 1.750.000. Y le voy a decir algo. ¿Cuál es la población de Antioquia? No, hay algo que es más 6 triste millones. todavía. Espera un momento. Y es que de los hechos victimizantes es el más alto, desplazamiento, 1.443.308. ¿Y desaparecidos? De ese 1.719.000. Y busca desaparecidos, por favor, que es un tema que hay que hablar en Medellín. 44.546. Bueno, y aterricemos en Medellín. Permíteme, Daniela. Pero yo creo que son unas estadísticas que uno dice, por Dios. ¿En qué país estamos? Y estamos hablando al 2018, o sea, es triste. Es bárbaro. Incluso pues se habla de que en Medellín hay cerca de 800.000 víctimas. Estamos buscando las víctimas en Medellín. Bueno, Daniela, mientras por favor, ya hablamos está. de las víctimas en Medellín, vamos a hacer un pequeño corte, porque aquí tenemos que tener un espacio para los comerciales, entonces vamos a hacer un pequeño corte de comerciales y regresamos. No se puede ir porque vamos a hablar de las víctimas de Medellín, su ciudad. Así que conectados pues.
Una mirada diferente a los hechos que son noticia, la información de la región, Colombia y el mundo. Los deportes que nos emocionan y orgullecen. Los personajes y los eventos que siempre son noticia. Un noticiero amable, imparcial, veraz y cercano. CNC Noticias, lunes a viernes, 6:30 de la tarde, emisión central. Bueno, continuamos aquí en Coloquios de Paz y Guerra y Luis Guillermo, que tiene nuestro coloquio en números, esas También. estadísticas donde hablamos de, lastimosamente, cuántas víctimas tenemos no solo en el departamento, sino en nuestra ciudad de Medellín, que queremos basar hoy nuestro tema tan delicado, tan sensible como lo es el conflicto urbano. Y es que vamos a hablar del número de víctimas que tenemos en Medellín. ¿Y eso qué? Es lo que tenemos documentado. No sabemos es la información nacional no tenemos, oficial. Pero hay personas que no denuncian, que se quedan ahí Ah, calladitos, obvio. entonces habría que pensar en que hay muchas más. Estamos hablando de un total de víctimas de 650.206 víctimas. De 1.750.000 de Antioquia. Ojo, le voy a decir algo. Porque usted que está en su casa y que cree que el desplazamiento se vive en el campo, pues le cuento que en Medellín tenemos una cifra de 432.551 desplazados. Esto es una locura. Le tocó corregir porque él pensó que le estaba No, es que esto es una locura. Es que mira, es que esta estadística es a 1 de marzo de 2018. O sea, la cifra era un poco más baja, pero cuando tú la leíste yo dije, ¿qué? Ha aumentado. Porque la verdad, el conflicto urbano está agudizado hoy en Medellín y está aumentando el desplazamiento, lo que llama intraurbano, lo que llamamos los sociólogos desplazamiento intraurbano, es decir, al interior de la misma ciudad. Y que tiene que ver un poco, Daniela y Andrés, con la denuncia que hizo el C3 en su momento de la subasta de la virginidad de las niñas. Que papás de una niña virgen que iba a ser subastada en una comuna, que se le dice y se le sigue diciendo, o con la hija suya que ya está vendida, tenía 3 opciones. O se enfrentaba a los combos y con las consecuencias, o se iba de un barrio, pero como la criminalidad tiene redes y vasos comunicantes y controla toda la ciudad, sabían dónde llegaba, o se enfrentaba al combo y era asesinado, o aceptaba que su hija fuera vendida a un bacán, a un extranjero, de tantos que llegan diariamente a la ciudad de Medellín. Esta es la estadística de Medellín, por eso hablamos acá, Daniela, de que el conflicto urbano en Medellín, Andrés, sigue vivito o coleando. ¿Cuál es la visión del Portal de Derechos Humanos sobre el conflicto urbano en Medellín, La Daniel? visión principalmente, Andrés. porque yo casi hago lo posible pues como pasar desapercibido, sino darle voz a las comunidades y a los líderes. Eso es lo que yo principalmente hago. Y la mayoría de los líderes siempre manifiestan este temor. Por ejemplo, los de las mesas de derechos humanos, usualmente pasa es que a veces la tienen es, por ejemplo, para hacer pedagogía. En las comunas, en cada una de las comunas. En cada una de las comunas, y eso está bien. Pero también hay que visibilizar las problemáticas, que esa es parte de la labor de la defensa de derechos humanos, para poder que se corrijan. Cómo mejora una ciudad cuando se problematiza, cuando se pone sobre la palestra de lo público lo que está ocurriendo. Y entonces todos son con ese temor. Incluso la mayoría pues, de denuncias con respecto al tema de seguridad siempre es con reserva de la fuente. Hace poquito pasó algo en una institución educativa en Altavista y lo primero que me pedían es esa reserva de la fuente. Por ejemplo, en Robledo la situación está muy fuerte. Con los temas de los combos allá, incluso un líder exiliado me llamó a ponerme una denuncia que por él denunciar la corrupción con el tema del paquete alimentario con unos combos lo hicieron exiliar, y así ocurre pues generalmente en muchas partes de los territorios en Medellín. Es el temor y el silencio
por lo que ocurre, porque si hay 350 bandas para 249 barrios, ¿qué se puede hacer? Y es que hay algo que tristemente las víctimas lo ven así, y es que la víctima no denuncia porque para ellos lo público, cuando van a denunciar, ellos tienen sus lazos con las bandas y ellos inmediatamente entonces tienen el chip de que si voy a la fiscalía, que si voy a la policía, es lo mismo que ir a hablar con el bando o con el grupo armado de su comuna. Entonces ese es el miedo que ellos tienen de ir a denunciar. Mira, uno de los derechos de primera generación, decíamos ahora, era la libertad. ¿Es correcto, Andrés? Sí, es correcto. Libertad incluye libertad de movimiento, no solo pues libertad de credo, sino libertad de movimiento. Realmente en las comunas de Medellín, según la experiencia de Portal que tú conduces, ¿hay muros invisibles o no hay muros invisibles? Porque el fondo de un muro invisible es impedir ese derecho humano fundamental, ese derecho humano de primera generación, que es la libertad de movimiento. ¿Qué piensa el Portal? Claro que hay fronteras invisibles, pues aunque digan que no se puede nombrar así, no sé cómo es con la nueva forma de nombrar. Es que eso no tiene otro nombre, es frontera invisible. Para que la autoridad, por ejemplo, en Altavista es evidente que eso está pasando, que de un lugar a otro no pueden pasar. Incluso hay un líder, no sé si sea pertinente nombrarlo, pero me mencionaba que eso pasaba de Zafra a Altavista. Hay una calle principalmente en la que la comunidad no podía pasar. Y entonces yo le decía, bueno, deme el contacto de la gente, no, pero la gente no quiere hablar. La gente prefiere, y si habla, bajo reserva de la fuente, no se quiere exponer frente al peligro. Andrés Felipe, era el que ahorita... o sea, en Medellín se viola un derecho fundamental. ¿Uno? Pero nadie, no, en términos de este derecho fundamental de la libertad. Mira que es que el tema del muro invisible no es solo un tema folclórico, no es un tema especulativo, es que nadie, incluso aquí le preguntamos a C. Cronos, el cantante de la Comuna 13, si alguien podía ir, ¿recuerda, Daniela? Si alguien podía ir o no a la Comuna 13 sin hacer una exploración, sin ir acompañado. Tragó saliva y dijo que no. Y pase usted de San Javier al Salado, pues, o pase el Salado a Juan 23, o pase la Independencia es 1 a la 2, o sea, hay un tema de fondo en Medellín complicado. Bueno, hay algo que me preocupa mucho y ahorita cuando salimos a comerciales, lo estábamos hablando detrás de cámaras, y es cómo ve la comunidad, que claramente son las víctimas, que el Estado se vuelve también un agresor. Y hablábamos en un coloquio anterior, hablábamos de la Operación Orión, donde se violaron todos los derechos humanos, creo yo, y las víctimas siguieron siendo víctimas después de la operación. Y es como sigue la comunidad viendo al Estado como un agresor más. Es cierto, por ejemplo, Mujeres Caminando por la Verdad, que es un grupo de víctimas con el que yo he hablado, pues paradójicamente todos los hombres desaparecieron y fueron quedando las mujeres simbólicamente como las voceras de la denuncia de lo que está pasando y lo que pasó con la Comuna 3. Incluso ellas aún hoy en día siguen denunciando que se pasó de un orden de extrema izquierda a un orden de extrema derecha, y hoy en día son los paramilitares los que tienen el control del territorio en la Comuna 3 y lo siguen denunciando. Un grupo armado ilegal. Y no recuerdo muy bien la cifra exacta de cuántas desapariciones forzadas tuvieron estas mujeres, pues cuántas son las cifras, pero por ejemplo el alcalde Federico Gutiérrez prometió en campaña, que esta fue una de la bandera de él, continuar con las exploraciones y la excavación de la escombrera, y hoy en día con eso no ha pasado nada y lo han dejado callado, y la Subsecretaría de Derechos Humanos tampoco se ha pronunciado al respecto. Mira, Andrés, Daniela, el C3 en otra investigación encontró lo siguiente: en el centro, que a los combos en el centro les dice convivir, hay una explicación histórica, es porque la primera convivir que hubo en Colombia y en Antioquia nació en el centro. No, eran legales, ya eso está claro. Okay. Se crearon en la presidencia de César Gaviria, bla, bla, bla. Eso no está en discusión, Daniela. La primera que se creó en Antioquia se creó en Medellín y se creó en el centro de Medellín, y es increíble. Estamos hablando desde el 95, y del 95 a hoy los combos en el centro de Medellín no se conocen como combos, como en otras comunas, sino convivir. Cuando una convivir exige, cobra vacuna
a una prostituta, a un ventero ambulante, a un niño que pide limosna, etcétera, ahí se está violando un derecho fundamental, ¿o no? Sí, claro. Pues por supuesto. partamos de la idea de que se viola un derecho fundamental cuando una mujer tiene que ser prostituta o un niño tiene que estar pidiendo limosna en un semáforo. Pero además, incluso las prostitutas de la Madre de la Candelaria, de mujeres de 70, 80 años, que nacieron siendo prostitutas en el antiguo Guayaquil, ¿sí? Pero fueron desplazadas y el sitio que encontraron fue la Candelaria, ahí hay cobro de vacuna, ahí se está violando un derecho fundamental, el derecho al trabajo, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, eso es algo de segundo orden, sería ahí de segunda generación, pero uno con el tema de la prostitución ve algo muy claro, por ejemplo, en la ciudad. Uno ve que los sitios están al aire público, las autoridades lo conocen, pero con eso no pasa nada. Y se dice que es como algo de libre ejercicio, pero con eso no se controla, eso no se regula. Bueno. Las autoridades tienen conocimiento y causa hasta incluso de lo que pasa con la convivir. Incluso yo una vez hice una entrevista con alguien que en su momento fue prostituta y a mí me parecía muy paradójico lo que ella me decía. Ella incluso hace poesía y se libera pues como de eso, todo eso que ella vivió en su momento, y ella decía que la indiferencia es tan cruel aquí en la ciudad que todo el mundo cuando ve prostitutas de 5 o 10 años como le tocó ver a ella, que todo el mundo prefiere siempre voltear la calle, voltear la cara o cruzar la calle. Mire, Luis Guillermo, acá en estos coloquios tenemos 30 minutos para hablar. Y hemos Un poco hablado menos por la publicidad. Y hemos hablado varias veces de conflicto urbano y cada vez se nos queda cortico más el tiempo. Y son nuevos temas y nuevos temas, pero lastimosamente los tiempos en televisión son muy cortos y se nos acabó el tiempo. Pero yo le voy a pedir a Andrés Felipe que brevemente me dé una conclusión de lo que hablamos hoy, que le diga a los televidentes cómo estamos en Medellín con los derechos humanos. ¿Se cumplen, no se cumplen? ¿No se nos violan todos? Bueno, yo quisiera entonces ahí pasar a varios planos, hablar de todo en general. Entonces, por ejemplo, uno ve que el modelo de ciudad, por ejemplo, yo últimamente le he trabajado mucho al tema de los afectados por el plan de ordenamiento territorial. Incluso mi familia está afectada por eso. Mi familia salió de un barrio popular, pasó a de pronto un sector mejor, y hoy en día el modelo de ciudad le dice, no hermano, es que así usted venga surgiendo, usted no tiene derecho a su propiedad privada, esto por aquí va a pasar el desarrollo y puede que se lleve el patrimonio que usted construyó con su familia toda su vida, de repente le diga, no, esto vale la mitad o la mitad de la mitad de lo que vale. Entonces usted, ese tipo de cosas le evidencia a la gente cómo estamos. Incluso hay mucha gente afectada que todavía no se ha dado cuenta, entonces así pasamos con el tema de seguridad en el que vemos 350 bandas para 249 barrios. Esa es una cifra totalmente contundente que muestra a las claras lo que pasa. Ve que las autoridades hasta pues ve mucha apatía por parte de la ciudadanía también en lo político y en lo público a veces. Es parte y parte, y la clase dirigente tampoco está gobernando para la comunidad ni para la gente. No es que la verdad, Daniel, es como que no existiera el conflicto urbano, los homicidios aumentan, la extorsión, eso es un desastre. Ahí estamos agachando la cabeza en ese tema y eso es gravísimo. Bueno, eso fue todo por hoy, aquí en este Coloquios de Paz y Guerra. Lastimosamente estos temas son tan chéveres que nos quedamos cortos en tiempo, pero próximamente podríamos contar también con la visita nuevamente de Andrés Felipe. Bueno, y eso fue todo por hoy aquí en Coloquios de Paz y Guerra. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Coloquios de Paz y Guerra en Facebook e Instagram, y que tengan una feliz noche.